y a través de quién queremos recibir todas esas gracias, a través de alguien que le sobraban las indulgencias. Hay lo que conocemos, y ustedes conocen mejor que nadie, como el camino espiritual. Mira esta frase de la pequeña Teresa: en lugar de desanimarme ante la adversidad, me he dicho a mí misma: Dios no puede inspirar en mi corazón deseos que después yo no pueda realizar. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Esa frase, simplemente esa frase de la pequeña Teresa, es suficiente para llenar toda tu vida. Piénsalo bien, escucha bien lo que digo la pequeña Teresa. Dios no puede colocar en mi corazón un anhelo que yo no pueda alcanzar. Si Él coloca ese deseo en mi corazón, Él está llamado, porque es papá y papá misericordioso, a luego darme todas las herramientas que yo necesite para alcanzar ese deseo. El deseo, el anhelo, la meta grande de la pequeña Teresa desde que se supo hija amada de Dios fue alcanzar la santidad. Y por lo tanto vivió el resto de su vida trabajando para alcanzarla. Pero su grandeza fue mayor porque intentó alcanzarla para ella misma y para los demás. El quehacer mayor de su vida fue trabajar para que las almas se salven. Y esto lo hizo mayormente desde la oración. Y haciéndolo desde la oración pensaba, decía, rezaba, que la oración era algo así como una reina, que tenía entrada libre a la presencia del rey, y que luego del rey podía alcanzar básicamente cualquier cosa. Hermano, hermana, si en esta noche tú y yo pudiésemos tener esa misma convicción, que Dios ha puesto en nuestro corazón varios anhelos, entre ellos anhelos de santidad, que tenemos y contamos con todas las herramientas que nos hacen falta para alcanzarlo, y que si algo faltase, Dios también nos lo va a dar. Esa es su promesa. En ese camino espiritual de Teresa fue acompañado por la soledad. La compañía de Teresa en su camino espiritual era la soledad. Piensa humanamente en los inicios de la vida de esa mujer. Es hija de una familia numerosa, 9 hermanos en total, ella es la más pequeña. Su hermana muere a temprana edad, su mamá muere a temprana edad, y luego su hermana, que básicamente sustituía a su mamá, entra al Carmelo. Son pérdidas tras pérdidas de una u otra manera. Como querramos explicarlo, tiene que haber habido algo de tristeza, algo de carencia, algo de soledad, si quieres, algo de depresión en el corazón de aquella niña. Y hay que preguntarse cómo fue que esta niña pudo sanar, pudo curarse de esos males aparentes y humanos. Porque un día, contemplando la imagen de la Santísima Virgen María, ella experimentó, no es que sintiera o viera, es que experimentó en su interior cómo la Virgen le sonreía. Y la sonrisa de la Virgen fue suficiente para calmar toda tempestad en su corazón. Que hay tristeza en tu alma, que hay dolor en tu historia y en tu vida, que hay 1000 preguntas sin respuesta y sin resolverse. Deberías contemplar con los ojos del alma la imagen de la siempre Virgen María y permitirle que te sonría, porque la sonrisa de María puede sanar nuestras almas definitivamente. Cierto que recibió muchísimo de su familia en su caminar, fue bien educada en la fe y en el Carmelo mucho mejor educada aún. Pero sabes,
En la historia de Teresa no aparece ningún sacerdote como protagonista. No es que no los haya habido, seguro los hubo, pero el único protagonista de la vida de la pequeña Flor fue el Cristo de la gloria. De quien Teresa realmente se enamoró fue de Jesús. Y al enamorarse de Jesús no tenía otra intención en su vida que agradarle, que servirle, que conocerle profundamente. Y para conocerlo profundamente no se fue a leer grandes libros de historia o de religión o de ninguna cosa por el estilo. Se fue a buscarlo en las Escrituras. Y lo encontró en las Escrituras porque allí realmente habita el Cristo de la gloria. Y lo encontró en esa hermosa carta a los Corintios y se supo llamada al amor y en adelante no vivió para otra cosa que no fuera el amado. En el corazón de la iglesia yo quiero ser el amor. Entonces podemos fiarnos de la palabra de Teresa porque Teresa siempre se fió de la palabra de Dios. Ese camino espiritual de Teresa fue conduciéndolo a una vida de santidad. Y en esa vida de santidad, la adolescente apasionada se ha decidido a eso, a ser santa. Y en el Carmelo, cuando era postulante, ya le escribía a su padre: labraré tu gloria haciéndome una gran santa. Era una niña. Yo pienso acá, con mi locura de vida, que ni siquiera sabía lo que estaba escribiendo. De esas postales que tú mandas a alguien y pones frases bien bonitas o poéticas. De hecho, Teresa era poetisa. Pues una frase así le escribió. Ella no sabía lo que estaba escribiendo, pero Jesús sí lo sabía. Y era mensaje directo al corazón de sus papás. Tú sabes que los papás de Teresa también fueron canonizados, ¿verdad? Que son santos también. Pues Teresa estaba en una forma de hablar prefigurando la bendición de toda la familia. Era como una profecía más que una poesía lo que escribía Teresa. Labraré tu gloria haciéndome una gran santa. Y entonces yo casi me atrevería a pensar, bueno, es que era más fácil hacerse santa en el camino espiritual de Teresa porque la parieron dos santos. Y entonces desde el seno materno mamó santidad. Que tú quieres que tus hijos sean santos, que tú no quieres que tus hijos se pierdan, que se enreden en las invitaciones pecaminosas de este mundo y se echen a perder, entonces la misión es muy simple. Sé santo como tu Padre Celestial es santo. Préñate y pare hijos para la santidad y dale al mundo hijos que puedan santificar el mundo, educándolos simplemente para conocer y cumplir con la palabra de Dios. En ese camino de santidad, donde hubo cierto dolor y tristeza, ella sobresale por sus manuscritos. Manuscritos que estaban llenos de poder, con las más simples palabras. Cuando vayas a leer a Teresita, no intentes buscar una suma teológica, no la vas a encontrar. Sin embargo, quizá podría llegar más alto que la misma suma teológica, porque con las más simples palabras te muestra el rostro de Jesús. Te habla de un Dios vivo aún cuando no esté hablando de Dios. Y te deja ver, experimentar el camino por el cual puedes llegar a ser santo. Fíjate que Teresa no va a negar en sus escritos que tuvo problemas, que no la pasó tan bien siempre, que hubo tentaciones reales y que hubo problemas de todo tipo, no tanto con el esposo, más con las cuñadas en el convento. Por ejemplo, Teresa, todas las monjas saben de lo que uno está hablando, ¿verdad? Por eso, Teresa, una de las más hermosas frases de Teresa, podría ser una de las más insignificantes. Cuenta un día, en el lavadero,
mi compañera de trabajo sacudía la ropa con tal fuerza que me salpicaba de jabón la cara. Y yo me levanté, la agarré por el pelo, la arrastré por el pasillo y acabé con ella. No, mentira. Eso es lo que hubiese hecho yo seguramente. Esa es mi humanidad caída. Ese es mi pecado. Esa es mi grandeza cuando soy soberbio, engreído y prepotente. Ella era humilde, mansa de corazón, transparente. La salpicaba la misma sangre de Cristo. Por eso es de la faz, de la santa faz, su último nombre. Y la santa faz no es la del Tabor, es la del Calvario, más que otra cosa. Esto me hacía sufrir, pero jamás le dije nada al respecto. Y sí ofrecía este pequeño sacrificio por los pecadores. Algo tan sencillo como que alguien te salpique la cara con jabón en cualquier lugar de nuestra isla puede ser motivo de una balacera. En el corazón de Teresa era motivo de ofrenda, de sacrificio, de amor por el otro y de ofrecer su tristeza del momento aún para que quien era su agresora en el momento se convirtiera. ¡Qué sencillez de santidad! ¡Qué fácil alcanzar la santidad cuando el alma está anclada en Cristo! Y cuando el anhelo real del corazón no es tener éxito o fama, sino alcanzar la santidad, alcanzar la salvación y esta salpicada de santidad. Para mí, la oración no es un impulso del corazón, sino una simple mirada dirigida al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el alma y me une cada vez más a Jesús. Tan sencillo se explica la oración que no entiendo por qué tú y yo no estamos disponibles para pasar mucho más tiempo en oración. Lo que me impulsa a ir al cielo es el pensamiento de poder encender en amor de Dios una multitud de almas que le alabarán eternamente. Lógicamente, si al pensar de esa manera piensas primero en tu familia y no quieres que tu familia se salve, tenemos que trabajar más por nuestra santidad personal y luego salpicarlos a todos de pura bendición. Es quizá la más conocida de sus frases. Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Con esa frase tan sencilla, las almas deben ser tocadas y deben decidirse de verdad a cambiar el entorno del mundo que le hemos de entregar a nuestros hijos para que nuestros hijos hereden un mundo en el que valga la pena vivir. ¿Cómo se hace eso? Lo acepto todo por amor de Dios, aún toda esa clase de pensamientos extravagantes que me asaltan. Esa frase es magistral. Teresa te está diciendo, tengo pensamientos extravagantes. ¿Tú recuerdas a San Pablo cuando decía, tengo un aguijón clavado en la carne? ¿Recuerdas? El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero es donde sucumbo. Teresa está diciendo básicamente lo mismo. Me asaltan un montón de pensamientos extravagantes. Por un segundo, si quieres, ponle ahora mismo nombre y apellido a tus pensamientos extravagantes. Pues esos mismos y otros estaban en la mente y en el corazón de Teresa. No estuvo ajena a las tentaciones del demonio. Y si una niña medio enfermiza, con poca formación, depresiva tal vez en algún momento de su vida con tanta pérdida, solitaria y encerrada en la cárcel del convento, logró de alguna manera particular trabajar con todos esos pensamientos extravagantes y vencerlos. Si Teresa pudo, tú tienes que poder.
Necesitas, lógicamente, la misma dinámica de vida de Teresa. Y la dinámica de vida de Teresa es muy simple, son solo pocas letras. Dios, Dios primero, Dios después, Dios siempre, Dios. Y ese Dios traducido en la palabra que nos llega a través de la Biblia y en el Cristo que podemos comernos vivo en la Eucaristía. Qué lástima me dan las almas que se pierden. Es tan fácil extraviarse por los senderos floridos del mundo. Vuelve a repetirlo, fue tentada por las invitaciones del demonio, del mundo y de la carne. ¿Cuál fue su grandeza? Que a las tentaciones le dijo que no. ¿Cuál es nuestra pequeñez? Que a las tentaciones le decimos que sí porque pensamos que el domingo antes de la misa llegamos temprano, encontramos al cura que en fin de cuentas no hace mucho, nos confesamos y podemos comulgar. Entonces, en ese juego con las cosas espirituales no podemos conocer a un Dios vivo. Dios no puede habitar de verdad en nuestros corazones, porque el espacio está lleno con todas las porquerías que el mundo ofrece y nos deleitamos en esas porquerías. Teresa, por lo contrario, las rechazaba abiertamente porque no quería ni que su alma se perdiera ni que las almas se perdieran. Vivir de amor no es la cima del Tabor, su tienda a plantar el peregrino de la vida. Es subir al Calvario a saga de las huellas de Jesús y valorar la cruz como un tesoro. Ser católico cuando las cosas van bien, cualquiera. Ser católico cuando la puerca entorcha el rabo, ahí es que tenemos que mostrar nuestro catolicismo. Cuando los huevos se ponen a peseta, cuando aprieta el zapato, ahí tenemos que mostrar si de verdad creemos en el Cristo de la gloria o Cristo es simplemente como un pantalón de moda que nos quitamos y nos ponemos según se mueven las cosas. Pide a Dios durante esta fiesta que coloque en tu corazón todos los sentimientos que había en el corazón de la pequeña Teresa y que te instruya para que nunca te apartes del verdadero amor de Dios. ¿Cómo lo hacía Teresa? Con frases como esta: el altar es un calvario donde por mí y para mí se derrama gota a gota toda su sangre divina. Hermano, más de una vez nos han criticado y con razón. Si los católicos de verdad creyésemos que Jesús está vivo en el altar, que está vivo en el sagrario, que nos lo podemos comer vivos y parecernos a Él, que es la medicina que necesitamos para todas nuestras penas, enfermedades y dolencias, definitivamente pasaríamos más tiempo asistiendo al altar y de rodillas ante el Santísimo Sacramento del altar. Ella lo creía y allí se gastaron los mejores momentos del cirio de la vela de su vida quemándose para Dios. Tu amor es mi martirio, mi único martirio. Cuanto más Él se enciende en mis entrañas, tanto más mis entrañas te desean. Jesús, haz que yo muera de amor por ti. Parecería poesía, y sí es poesía en un alma que no esté anhelando la santidad, pero en un alma que sabiendo que la forma más fácil de llegar a ser santo es viviendo como si ya lo fueras. Y eso fue lo que hizo Teresa toda su vida. Pasa de ser poesía a ser estilo de vida. ¿Cuántas almas llegarían a la santidad si fuesen bien dirigidas? Sé muy bien que Dios no tiene necesidad de nadie para realizar su obra, pero así como permite a un hábil jardinero cultivar plantas delicadas y le da para ello los conocimientos necesarios, reservándose para sí la misión de fecundarlas, de la misma manera quiere Jesús ser ayudado en su divino cultivo de las almas. ¿Qué te dice Teresa con esa frase? Que Dios te necesita, que precisa de ti, que quiere contar contigo.
que realmente en su plan de salvación te colocó a ti allí como una pieza importante de su juego por la salvación de las almas, que tienes una misión particular que cumplir y se hace otra vez de rodillas ante Dios y de pie ante los hombres. Mira qué frase más hermosa en torno a la Virgen María. La Santísima Virgen me demuestra que nunca deja de protegerme. Enseguida que la invoco, tanto si me sobreviene una inquietud cualquiera, un apuro, inmediatamente recurro a ella y siempre se hace cargo de mis intereses como las más tiernas de las madres. Porque Teresa también pensaba que María era reina de todo lo creado, pero antes y primero que ser reina era mamá. Y Teresa iba a María como madre más que como reina. ¿Recuerdas a Juan Diego? ¿Qué le dijo María a Juan Diego? No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Eso lo entendió Teresa perfectamente y acudía a María como su verdadera madre. No porque quedara huérfana desde pequeña, sino porque sabía que la madre de Jesús iba a amarla de tal manera que su amor definitivamente la llevaría al Cristo de la gloria. Entonces tómate de la mano de María, pídele a la Madre del Cielo que te cubra con su manto amoroso, con su manto estrellado, y que alumbre tu vida con los deseos de santidad. ¿Qué ocurriría si un jardinero no conociese bien la naturaleza de los árboles y se empeñase en hacer brotar rosas de un melocotonero? Haría morir al árbol, que sin embargo era bueno y capaz de producir frutos. De la misma manera hay que saber reconocer desde la infancia lo que Dios pide a las almas y secundar la acción de su gracia sin acelerarla ni frenarla nunca. Dios, si pudiésemos tomar esta frase, arrancarla y llevarla directo a nuestros hogares. ¿Qué pasaría si un padre de familia jamás llega a conocer bien a sus hijos? Y al no conocerlos bien, no se atreve o no sabe, mejor dicho, educarlos para Dios. Y empieza a pedirles cosas que en lugar de llevarlos a la presencia de Cristo, los empuja a las invitaciones pecaminosas de este mundo. ¿Qué pasa si un buen padre, en fin de cuentas, no se da cuenta a tiempo que sus hijos no le pertenecen, que son un préstamo que Dios ha puesto en tu vida y que tienes que a Dios devolvérselo con intereses de salvación? Pidiéndole a veces a nuestros hijos sacrificios intelectuales y económicos que no necesariamente los van a llevar a la gloria eterna. A conocer a nuestros hijos, haciendo que sus miradas choquen todos los días con la mirada de Cristo en la oración, y que de esa manera nuestros hijos sean espejos donde Dios quiere venir a mirarse, para que luego el resto del mundo pueda ver a Dios a través de la buena educación que le hemos dado a nuestros hijos. Una frase simple de Teresa: después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas. ¿Y qué sería lo que Teresa quiso decir? Igual que en la primera frase, segurito que no sabía lo que estaba diciendo. Era una profecía de parte de Teresa. La vida de Teresa en el convento pasó sin pena ni gloria. De hecho, cuando en su muerte le preguntaban a sus hermanas qué de extraordinario hizo Teresa, no mucho, no grandes cosas. Escribió, mandada por sus superioras, esas memorias, esos manuscritos, que en su tiempo se publicaron y se hicieron famosos. En muchísimos idiomas están publicados. Y de momento, y por esas pequeñas cosas escritas, comienza el mundo entero a volcarse sobre la pequeña ciudad y a buscar quién era esta mujer insigne.
Y fue solo después de su muerte que este alma logró traer a la iglesia cientos de otras almas. Definitivamente, con su estilo de vida hizo llover millones de bendiciones sobre el mundo y todavía las está haciendo llover. Cuéntame por lo menos una historia de alguna de las hermanas del convento de Teresa. Básicamente no sabemos nada de ninguna de ellas. Pero hasta hoy estamos hablando de la pequeña santa, que aun cuando le salpicaban la cara de jabón y queriendo agarrar a la otra por los cabellos, se lo entregaba a Jesús. La grandeza no es el hecho de que no deseara en algún momento desquitarse, es que aun con el deseo malo en el corazón siempre optó por ser santa. Pídele a Dios en esta noche: Señor, en tiempo de jubileo, dame las indulgencias que necesito. Y que cada indulgencia me lleve a rezar bien el Santo Rosario diariamente y enseñarle a mis hijos a rezar. Que en tiempo de misión yo me atreva a tomar mi mochila y a ponerme mis botas y a salir. Esta iglesia que el Padre pide, que el Santo Padre pide, que salga a la calle, que se accidente si fuera necesario, que tome la periferia por su cuenta y vaya a predicar con poder la palabra viva de Dios. En el mes del Santo Rosario y en el mes de la misión, bendícenos con tales dones que no podamos quedarnos más encerrados ni en la casa ni en la iglesia y querramos salir a la calle a hacer lo que tenemos que hacer, a ir por todo el mundo y a proclamar el Evangelio. Señor, dame la grandeza de que coloques en mi corazón el mismo anhelo que había en el corazón de la pequeña Teresa. Y luego, cárgame en hombros como niño pequeño. Apriétame a la altura de tu pecho. Guárdame en tu corazón misericordioso. Lávame con tu sangre preciosa y cúmpleme todas las promesas que me has hecho. Que en esta fiesta podamos descansar sobre este altar para experimentar el paso de Dios por nuestra vida. Y que con la oración poderosa de esta noche podamos enviar la paloma del Espíritu Santo donde quiera que estén nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, ahijados, nuestros padres y hermanos y la gente que amamos, y la paloma del Espíritu Santo mojada en la sangre de Cristo con el cáliz que vamos a compartir llegue donde están ellos, aletee sobre ellos, los salpique con la sangre de Cristo y los llame a la verdadera conversión para que todos puedan volver a la casa del Padre. Y este año de jubileo sea año de conversión para toda esta comunidad parroquial, para su sacerdote y para todos sus feligreses. Que el amor de Cristo te mece en sus brazos y María Santísima, la Madre del verdadero Dios por quien se vive, se quede contigo y de tu parte. Así todo lo demás vendrá por añadidura. Realmente